第10课，我能坐这儿吗？ Lección 10. ¿Puedo sentarme aquí? En esta lección vamos a ver las combinaciones del tono primero, segundo, tercero y cuarto cuando terminan en tono neutro. Vamos a recordar cómo era su pronunciación porque muchas veces se confunde con el cuarto tono. El cuarto tono es descendente, mientras que el tono neutro es más cortito y sería como un toque leve cuando hacemos como un toque en una tecla así, toc. Vamos a ver la diferencia con la sílaba ma. Por ejemplo, si lo hiciéramos en cuarto tono sería ma, descendente, ma. Mientras que si lo hacemos en tono neutro sería ma, ma. Normalmente este tono se usa sobre todo en sufijos, partículas interrogativas, exclamativas, pero también puede ir en medio de una palabra. Por ejemplo, con tupuchi, ese pu de tupuchi es en tono neutro y está justo en medio. Hay otras palabras como tupuchi que tiene una palabra en medio que es neutra, pero en este caso solo nos van a enseñar ejemplos de palabras cuando el tono neutro va al final de palabra. Lo vamos a ver con el zi, que es un sufijo para los objetos, ¿no? Zuozi, panzi y zi, kuzi. Vamos a escuchar estos ejemplos y otros ejemplos que vienen a continuación.桌子、盘子、椅子、裤子。爸爸、妈妈、爷爷、奶奶、哥哥、姐姐、弟弟、妹妹、姑姑、叔叔、太太、星星、谢谢、看看、说说、尝尝。Este tipo de palabras ya habíamos visto en la lección 5, que era sobre la familia, algunas de ellas, porque, como veis, papá, mamá, yeye, nai, son todo papá, mamá, el abuelo paterno, la abuela paterna, son palabras que ya hemos dado. Y también los hermanos, ¿no? Koko, chichi, titi, meme. En general se podrían usar como monosílabas, podemos decir pa o pama, papá, mamá, ¿no? Para decir pa o ma. Lo que pasa que si las duplicamos se entiende mucho mejor el significado dependiendo en qué contextos, que puede ser que den lugar a confusión, pues haciéndolas así bisílabas se evita esa confusión. Tenemos otras como las de abajo que son verbos, que es diferente. O sea, la de can, shuo, chan, esos son verbos, eso es distinto. La reduplicación de los verbos hace que la acción del verbo sea más corta y no es igual que cuando estamos duplicando un sustantivo. Vamos a ver ahora unos sufijos que van al final de palabra y por eso son en tono neutro, para ver cómo se pronuncian con este tono. Algunos ya lo conocíamos como men, que es el sufijo de las personas, de los pronombres personales y de personas. Tenemos nimen, women, tamen y remen. El zi es un sufijo que suele ir detrás de los objetos cuando son monosílabos, como zuozi y zi, peizi.
Por ejemplo, también 柜子, ¿no? El armario, o sea, todo este tipo de objetos como mesa, silla, taza. Y luego tenemos to, que este es nuevo, que significa por separado cabeza, pero cuando va como un sufijo suele ir con palabras así como, bueno, como piedra, madera, y ese tipo de objetos también. Y con las ubicaciones también, con delante, detrás, dentro, fuera. Bueno, mejor vamos a escuchar el audio y siempre que escuchéis un audio de palabras es importante que lo repitáis en voz alta detrás del audio o con el audio. 你们、我们、他们、人们、桌子、椅子、杯子、被子、舌头、枕头、石头、木头、前头、后头、里头、外头。桌子、上、电脑、和、本、里、桌子上有什么？桌子上有一个电脑和一本书，杯子在哪儿？杯子在桌子里。Los clasificadores o cuantificadores, como a veces también se llaman en algunos libros, cuesta bastante a veces entenderlos si no se explica bien, porque no es algo que usamos con frecuencia en el español. Estos van colocados entre los numerales y algunos determinantes y el sustantivo. Hay muchísimos, pero no os preocupéis porque los iremos aprendiendo según vayamos avanzando y subiendo de nivel. El más importante es el que es el clasificador general y que vamos a utilizarlo cuando no sepamos cuál utilizar. Hay que tener cuidado con el número 2, puesto que cuando se utiliza con los clasificadores se va a decir liang y no va a ser como suele ser en el resto de situaciones. Por ejemplo, vamos a contar personas. 一个人, 两个人, 三个人, 四个人, una persona, dos personas, y así podríamos hacer con cualquier objeto para contarlos. Tendríamos que poner los números, clasificador y luego el objeto o el sustantivo que queramos contar. Por ejemplo, si queremos contar amigos, 一个朋友, 两个朋友, 三个朋友. Otras palabras con las que se puede utilizar es con el este o con ese o con aquel, ¿no? 这个人, esta persona, 那个人, esa persona. Aquí os dejo un cuadro en el que podemos ver las palabras con las que vamos a utilizar estos clasificadores. Aparte de los números, con el ch, 这个人, que es este, esto, esta, ¿no? 这个人, 这个朋友, 这个学生,
Por ejemplo, con el na, que era ese, eso, esa, aquel, aquello, aquella. Na个人, aquella persona. Con el na, que significa cuál. Na个人, ¿qué persona? El na lo usábamos, si os acordáis, con país para decir de qué país, ¿no? Na 国人. Pero aquí va a ser na 个人, que es como decir cuál persona, qué persona. Entre varias elijo una. Con el chi puede ser algunas, por ejemplo, 几个人, algunas personas, cuando lo digo en afirmativo, o puede ser una pregunta de cuántas personas para cantidades pequeñas, ¿no? 几个人, ¿cuántas personas? Y luego tenemos el mei. El mei no lo hemos visto hasta ahora, que significa cada, y puedo decir 每个人, que sería cada persona. Si yo digo 每个人一个, pues uno para cada persona uno. Normalmente cuando decimos 每个 suele ser siempre todos, ¿no? 每个人 es todas las personas, cada persona, todas las personas. Aquí os pongo los que hemos visto hasta el momento y los que suelen venir en el nivel de inicial y en este libro. El que es el clasificador general, como habíamos dicho, lo podemos usar también cuando no sepamos cuál utilizar. Entonces, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, 一个人, una persona, 一个学生, un estudiante, 一个朋友, un amigo. El ko lo vimos con los miembros de la familia cuando decíamos 我家有6口人, ¿no? En mi familia somos 6, somos 7, lo que sea. El pen, que lo vimos con los libros. 一本书, un libro. Si contáramos libros, diríamos 两本书, 三本书. Si dijéramos este libro, diríamos 这本书. Si dijéramos ese libro, sería 那本书. Si preguntáramos cuántos libros, diríamos 几本书. Bueno, también lo podemos usar con diccionario, 一本词典, con revistas, 一本杂志. Entonces siempre va a ser con, digamos, con publicaciones. Y el kuai, que lo vimos con las monedas, 一块钱 para la unidad monetaria, pero también lo podemos usar para decir un trozo o un pedazo. 一块面包 sería un pedazo de pan o un trozo de pan. Realmente, aunque estos clasificadores suelen costar bastante entenderlos, en español también tenemos este tipo de palabras. Por ejemplo, los libros en español los clasificamos con volumen. Es como si decimos un volumen para los libros. O las reses las podemos clasificar en cabezas. Cuando contamos ganado podemos decir una cabeza de ganado. Pues sería algo similar a estas palabras, aunque no es lo mismo, pero es una manera de poder entender que es como clasificamos los sustantivos con ciertas palabras que son estas que estamos explicando ahora. Yo he ampliado un poquito y os he añadido algunos que considero más básicos y que también porque han salido palabras con las que se utilizan, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el chi, que es para los animales, para algunos animales, no para todos. Por ejemplo, para el gato y el perro, el tigre, 一只猫, 一只狗, 一只老虎. El chen lo vamos a usar para las prendas de vestir y también para los asuntos. Por ejemplo, podemos decir 一件衣服, 一件 T-shirt, una camiseta, o 一件事, un asunto. El tai es para los aparatos y lo vamos a usar con el ordenador, la nevera, la lavadora. 一台电脑, un ordenador. 一台洗衣机, una lavadora, 一台冰箱, una nevera. Tenemos también el zhang, que suele verse como un apellido muy utilizado en China, pero que también es un clasificador para los objetos que son planos de cierta extensión, como la mesa, la silla, etc. 一张桌子, una mesa. 一张椅子, una silla. 一张地图, un mapa.
Y luego tenemos el tiao, que es para las cosas alargadas, como por ejemplo pantalón, la falda, cinturón, corbata o un río. El pantalón sería y tiao kuzi, una falda sería y tiao qunzi, y tiao pitai, un cinturón, y tiao lintai, una corbata, o y tiao he, un río. Realmente esto no hace falta que lo aprendáis ahora, simplemente es para que entendáis cómo funcionan. Y bueno, he puesto siempre con el número 1, pero podría ser con cualquier número y también podría haber sido con las palabras que os dije antes. Si yo quisiera decir este ordenador, diría 这台电脑. Si quiero decir, por ejemplo, ¿cuántos gatos? Diría 几只小猫. Bueno, gatitos. Y así es como funciona.桌子上有什么？桌子上有一个电脑和一本书，杯子在哪儿？杯子在桌子里。Pues ahora vamos a ver el verbo yo. Lo habíamos visto también en la lección 5 con la familia, cuando significaba tener, ¿no? ¿Cuántos tengo hermanos o no tengo hermanos? Podríamos usarlo de esa manera. O cuántos sois en casa también usábamos este yo, ¿no? Ni cha yo, chico ren. Pero ahora lo vamos a ver como el verbo haber, de cuando hay algo en algún sitio. Aquí realmente lo que nos va a dar problema no va a ser el verbo, sino que va a ser cuando la ubicación de las cosas, porque se colocan las palabras al revés que en español. Decimos izi, la silla, y luego xiamien, debajo. Y en español decimos debajo de la silla, por eso a veces nos cuesta un poco este orden. Izi xiamien, debajo de la silla. Es como si dijera izi de xiamien, lo que está debajo de la silla. 一只的下面 también podría decirlo, o 一只下面有一只小狗 debajo de la silla hay un perrito. 学校里 学校 la escuela, 里 es dentro, entonces dentro de la escuela o en la escuela, porque normalmente decimos en la escuela. 学校里有一个商店. Bueno, aquí soléis preguntar siempre que ¿cómo es que puede haber una tienda dentro de la escuela? Bueno, porque no se refiere dentro del edificio de lo que es la escuela, sino en el recinto. En China normalmente, pues si hay una universidad, ¿no? Como un campus, digamos, y dentro de ese campus, pues hay tiendas, hay restaurantes y se refiere a esto. Y por último, el tercer ejemplo, 桌子上有一个电脑和一本书. 桌子, la mesa, 上 sería como decir 上面, es igual que 一字下面, ¿no? Antes era debajo y ahora va a ser encima de la mesa. 桌子上 o 桌子上面 daría lo mismo. 有一个电脑和一本书. En esta lección os dice 一个电脑, aunque como os dije podéis decir 一台电脑. Vale, tenemos aquí el he, que es la conjunción que veremos luego, que nos une el ordenador con el libro. 一个电脑, un ordenador, he, y pen shu, un libro. Bueno, lo principal, que os quedéis con el orden de lo que os comenté antes, cuando decimos 一字下面, debajo de la silla, 学校里, en la escuela, 桌子上, encima de la mesa. Aquí tenemos la conjunción y lo más importante que tenemos que recordar es que solo podemos usarla para enlazar lo que son los sustantivos. No se puede enlazar sintagmas, ni se puede enlazar verbos, ni adjetivos, ni adverbios. Solo sustantivos. Entonces puede decir una mesa y una silla, un ordenador y un libro. Y en los ejemplos podemos decir, por ejemplo, 我有一个中国朋友和一个美国朋友. Tengo un amigo chino y un amigo estadounidense.
O puedo decir 我家有三个人，爸爸妈妈和我。En mi casa somos tres, papá, mamá y yo. Si os fijáis en esta frase tenemos dos tipos de coma. La primera coma es la que separa sintagmas y la segunda coma es la que enumera. Cuando tengamos varios sustantivos y los estemos enumerando, tendremos que poner este tipo de coma que se llama 顿号. Entonces digo papá, mamá, si tuviera hermanos diría 姐姐, 哥哥, y luego por último añado el 和, que sería I, y 我, que es yo. El tercer ejemplo es el de esta lección. 桌子上有一个电脑和一本书. Encima de la mesa hay un ordenador y un libro. Esto no tiene gran dificultad de utilización, pero sí es verdad que a veces el problema es que lo usáis con sintagmas como en el español y no se puede. 桌子上有什么？桌子上有一个电脑和一本书，杯子在哪儿？杯子在桌子里。前面，后面，前面那个人叫什么名字？他叫王芳，在医院工作。后面那个人呢？他叫什么名字？他叫谢鹏，在商店工作。Aquí os dejo un cuadro resumido de las ubicaciones que hemos visto hasta el momento. Tenemos tres sufijos que son mien, bien y to. Estos tres se pueden utilizar indistintamente con las ubicaciones. Cuando decimos san, que es arriba, podemos poner san mien, san bien y san to. La diferencia está, bueno, mien es cara, por lo tanto estamos hablando de la parte de arriba o la parte de abajo, la parte de delante, mientras que bien es lado, por lo tanto es el lado de arriba, el lado de abajo. Es como si decimos en español, pues por abajo, por arriba, encima, debajo. Y to es extremo en el sentido de al final del todo o muchas veces es al principio porque significa cabeza. Entonces no se refiere a cuando ya, por ejemplo, si estamos en una calle y decimos calle, se dice chie y decimos chieto, es al final de la calle. En resumen, es cuando hablamos del principio o el final, o sea, los extremos. Todas esas palabras se pueden usar con estos tres sufijos. Xia, que es abajo, xia mien, xia bien, xia to, qian, que es delante, qian mien, qian bien, qian to, ho, ho mian, ho bien, ho to, li, li mien, li bien, li to, wai, wai mien, wai bien, wai to. Normalmente este to a mí me suena mucho mejor con li to y wai to. Con el resto yo usaría siempre mien porque me suena mucho más natural. También depende de lo que estéis hablando. De momento como introducción creo que es suficiente. Lo más importante es el orden. Si decimos, por ejemplo, 我前面, delante de mí, 我后面, detrás de mí. También podría decir 在我后面, está detrás de mí. 在我前面, está delante de mí. 前面那个人叫什么名字？他叫王芳，在医院工作。后面那个人呢？他叫什么名字？他叫谢鹏，在商店工作。
做，能，没，没有，这儿，这儿有人吗？没有，我能坐这儿吗？请坐。Vamos a ver la forma negativa de las frases que habíamos visto anteriormente. Para hacer la negación del verbo yo, del verbo haber o tener, siempre va a ser con may. May podríamos decir que es la negación de este verbo. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando hacemos la negación ya no ponemos clasificadores. Va directamente porque es general. Veamos los ejemplos. 椅子下面没有小狗. Debajo de la silla no hay perros. 学校里没有商店. En la escuela no hay tiendas. 桌子上没有电脑和书. “这儿有人吗？没有，我能坐这儿吗？请坐。El verbo nen en español significa poder y este no es un verbo que tenga dificultad porque se usa como en español más o menos. Vamos a ver los ejemplos. 明天下午我能去商店. 明天 mañana, 下午 por la tarde, yo, nen poder, 去 ir, 商店. Mañana por la tarde puedo ir a la tienda. El ejemplo 2, 你能在这儿写你的名字吗? ¿Puedes escribir aquí tu nombre? 你能, tú puedes, 在这儿. 在这儿, acordaros que el 在 siempre se pone antes donde y luego ya lo que se hace. Entonces, 在这儿, aquí. 写, escribir. 你的名字, tu nombre, y el ma de la interrogación. 你能在这儿写你的名字吗? Y el último es el que viene en esta lección. 我能坐这儿吗? 我能, yo puedo, 坐, sentarme, 这儿吗? Aquí, ¿puedo sentarme aquí? La peculiaridad, aunque no viene en el libro, es que existe otro verbo para decir poder, que es 可以. Y la diferencia está en que 可以 es más de permiso, de permisión, y 能 es más de poder, ¿no? De si es posible. A la hora de contestar, podemos contestar con 可以, puedes, o 不能, no se puede. Cuando lo hacemos con el 能 es más como no se puede, mientras que el 可以, si decimos 不可以, suena demasiado fuerte porque es como que no puedes porque no está permitido. Así que ante la pregunta de 你能坐这儿吗? La respuesta más adecuada sería siéntese por favor o siéntate por favor, que es 请坐, que es lo que vamos a ver a continuación. Generalmente en este tipo de preguntas no decimos si puedes o no puedes, sino que decimos siéntese por favor o si estuviera ocupado, está ocupado, como en español. Así que podríamos decir 对不起，这儿有人. Oh, disculpe, aquí ya hay alguien. Xin significa por favor y siempre va a ir delante en las frases. Y normalmente es xin, por favor, y luego ya el verbo que queramos. 请写您的名字. Por favor, escriba su nombre. 请喝茶. Por favor, tome té. 请坐. Por favor, siéntese. Así que siempre va a ser así. No se puede poner detrás como sucede en español. Siempre tiene que estar delante. 这儿有人吗？没有，
我能坐这儿吗？请坐。桌子上，电脑和本里，前面后面，这儿没有，没能做。电脑，一个电脑 pero mejor decir 一台电脑。本，一本书，一本汉语书。你想买什么？我想买一本汉语书。里，家里，学校里，桌子里，电脑里。前面 delante， 在前面 estar delante， 我前面 delante de mí， 他在我前面 él está delante de mí， 前面的人 la persona de delante， 前面那个人 ese de delante， 前面那个人是李老师，esa persona de delante es la profesora Li。后面 detrás， 在后面 estar detrás， 我后面 detrás de mí， 他在我后面 él está detrás de mí， 后面的人 la persona de detrás， 后面那个人 esa persona de detrás， 后面那个人是我朋友 esa persona que está detrás es mi amigo。这儿 aquí y también podríamos decir 这里。我的书在哪儿？你的书在这儿。¿Dónde está mi libro? Tu libro está aquí. Nar y nar. Acordaos, nar, cuarto tono, es allí. Y nar, en tercer tono, es dónde. Todos estos que van con er pueden ir con li. Podemos decir chali, nali y nali.
没有 no hay. O no tiene, o no tengo. 没有汉语书 no hay libros de chino. 我没有汉语书 no tengo libros de chino. 没有中国朋友 no tengo amigos chinos. 他没有中国朋友 él no tiene amigos chinos. 没有人 no hay gente. 这儿没有人 aquí no hay gente. 坐 sentarse. 请坐 por favor siéntate, por favor siéntese. 请坐这儿 por favor siéntese aquí. Intenta contestar a estas preguntas. 1. 电脑在哪儿 2. 书在哪儿 3. 桌子里面有什么 4. 哪个人是王芳 5. 哪个人是谢鹏 Vamos a ver unas posibles respuestas. 电脑在哪儿 ¿Dónde está el ordenador? 电脑在桌子上 El ordenador está encima de la mesa. 书在哪儿书在桌子上 ¿Dónde está el libro? El libro está encima de la mesa. 桌子里面有什么桌子里有杯子 ¿Qué hay en la mesa? En la mesa hay tazas. 那个人是王芳前面那个人是王芳 ¿Cuál es Wang Fang? Ese de delante es Wang Fang. 哪个人是薛鹏后面那个人是薛鹏 ¿Cuál es Xue Peng? ¿O quién es Xue Peng, no? Ese de detrás es Xue Peng.
En esta parte voy a decir la pregunta y vosotros intentáis responder utilizando las frases que hemos aprendido de la lección. 你的桌子上面有什么？你的椅子下面有什么？ Bueno, aquí podríamos responder diciendo 你的桌子上面有什么？我的桌子上面有一个电脑和一本书，o 有一台电脑和一本书。Y en la segunda pregunta, 你的椅子下面有什么？我的椅子下面有一只小猫 por ejemplo. Por último, aquí os añaden dos palabras más complementarias como izquierda y derecha. Está a la izquierda, está a la derecha, que veremos en lecciones futuras. Con estas es importante que nunca van con bien y estas solo se hacen con bien. 左边, 右边. Y como vemos en el ejemplo, por ejemplo, 大卫在我左边. David está a mi izquierda y 我左边是大卫. Estas dos frases son idénticas. La diferencia está en que, como veis en la segunda, está utilizando el verbo ser, que es como si decimos el de mi izquierda es 大卫, es David. 大卫 en chino es David en español. Entonces puedo decir, David está a mi izquierda, 大卫在我左边, o el que está a mi izquierda es David, 我左边是大卫.